Hola amigos y amigas de mi amigo Freud. Vamos a seguir con la optimización de funciones. Vamos ahora a dedicarnos al inicio de este vídeo a la definición de óptimo. En su sentido más amplio y general, el término óptimo se emplea cuando se quiere dar cuenta de aquello que resulta ser muy bueno, que no puede ser mejor de lo que es decir, óptimo es el superlativo del término bueno. Generalmente la palabra se emplea a instancias de alguna actividad que se desarrolló o de una tarea terminada y cuyos resultados fueron muy beneficiosos para quienes la llevaron a cabo. La nueva campaña de marketing produjo óptimos resultados. Estamos muy contentos con el trabajo realizado, por poner un ejemplo. En consecuencia, el término óptimo es una palabra que la solemos encontrar en diferentes ámbitos y, claro, siempre asociada, como decíamos, a una actividad, a una acción que se realiza. Cuando una persona, o en su defecto una empresa, buscan alcanzar óptimos resultados en sus actividades, estudios o negocios, pueden optar por la implementación de diferentes tipos de estrategias que pueden llevarles directamente a obtener esos resultados, tales como organización de las actividades, búsqueda de apoyo en la tecnología o en una persona física que cuente con la experiencia y los conocimientos necesarios para trabajar a su par, o bien que cuente con mayores conocimientos para así saber que el éxito está asegurado. Por otra parte, a instancias de las matemáticas, podríamos decirlo así, óptimo resulta ser el punto a alcanzar en la optimización matemática, la cual consiste en el aporte de respuestas a un tipo general de problemas a partir de la selección del mejor de entre un conjunto de elementos. También existen otros conceptos vinculados al término óptimo, como óptimo climático medieval, a un periodo climático extremadamente caluroso, nos referimos con óptimo climático medieval, periodo climático, extremadamente caluroso, que se desarrolló en la región del Atlántico Norte entre los siglos X y XIV, seguramente dato desconocido para la mayoría de vosotros. En tanto, o mientras, en los ámbitos de la sociología y la economía, el óptimo de Pareto es un concepto que fue desarrollado por el sociólogo y economista italiano Vilfredo Pareto, justamente, y que se trata de un concepto de eficiencia porque remite a la situación en la cual se cumple que no es posible beneficiar a más elementos de un sistema sin perjudicar a otros. Se encuentra basado en criterios de utilidad. Si algo genera provecho, comodidad o interés, sin perjudicar a otro, naturalmente, provocará un proceso de optimización hasta lograr el punto óptimo.
Bien, vamos a hacer un punto y aparte en este momento. Como decía, he interrumpido brevemente la grabación para seguir apoyándome en los materiales, para encontrar el material adecuado. Como sabéis, me apoyo en materiales que elaboro o que edito para que, para dar un eje, un hilo argumental a mis aportaciones aquí en mi amigo Freud, ¿no? A mis intervenciones. Bueno, pues como decía, después de esta breve introducción para encontrar la fuente oportuna y necesaria sobre el concepto de óptimo, pasamos ahora a estudiar la optimización sin restricciones. En optimización sin restricciones se minimiza una función objetivo que depende de variables reales, sin restricciones, sobre los valores de esas variables. Repito, en optimización sin restricciones se minimiza una función objetivo, se minimiza o maximiza una función objetivo que depende de variables reales, de varias variables reales, sin restricciones sobre los valores de esas variables. La formulación matemática sería mínimo de f de x para x perteneciente a Rn, donde f es una función suficientemente regular. Veamos un ejemplo. Se intenta encontrar una curva que ajuste a algunos datos experimentales, por ejemplo, medidas I sub 1 hasta I sub m de una señal tomadas en los tiempos t sub 1 hasta t sub m. Desde los datos y el conocimiento de la aplicación, se deduce que la señal tiene un comportamiento exponencial y oscilatorio, y se elige modelarlo por la función phi de tx, estas son las variables independientes, x sub 1 más x sub 2 por e elevado a menos, abro paréntesis, x sub 3 menos t elevado este paréntesis al cuadrado, partido este paréntesis al cuadrado por x sub 4, más x sub 5 por el coseno de x sub 6 por t. Los números reales, x sub i, donde i toma valores desde 1 hasta 6, son los parámetros del modelo. Se desea seleccionarlos de manera que los valores del modelo phi de t sub jx ajusten los datos observados I sub j tanto como sea posible. Para establecer el objetivo como un problema de optimización, se agrupan los parámetros x sub i en un vector de incógnitas x sub 1, x sub 6, hasta x sub 6, elevado a t, y se definen los residuos. R sub j de x es I sub j menos phi t sub jx
donde j va desde 1 hasta m. Que mide la discrepancia entre el modelo y los datos observados, que siempre ocurre. La estimación de x se obtendrá resolviendo el problema que pasamos a exponer. Mínimo de f de x, r de x elevado a t, por r de x partido por 2, perteneciendo x a R6. Este es un problema de mínimos cuadrados no lineales, que es un caso especial de optimización sin restricciones. Si el número de medidas es grande, por ejemplo 10 elevado a 5, la evaluación de f o sus derivadas para un valor concreto del vector de parámetros x es bastante caro desde el punto de vista computacional. Tenemos pues f de x. Podemos imaginar una figura donde representamos gráficamente una función f de x. En abscisas, el eje horizontal de las x, encontramos valores x sub 1, x sub 2 y x sub 3, que serían ejemplos de mínimos, x sub 1 el mínimo global, por ejemplo, x sub 2 el mínimo local estricto, y x sub 3 un mínimo local no estricto. Hablemos ahora de la caracterización de un mínimo. ¿Qué es una solución? Un punto x es un mínimo global si f de x es menor o igual de f que f es menor o igual que f de x para todo x perteneciente a Rn. Porque x estamos hablando de funciones de varias variables. Lo representamos genéricamente como que la variable independiente está en Rn. Sin embargo, el mínimo global puede ser difícil de encontrar, pues nuestro conocimiento de f es usualmente local. La mayoría de los algoritmos calculan mínimos locales, que son puntos en los que se alcanza el menor valor de f en su entorno. Lo planteamos formalmente. Un punto x es un mínimo local si existe un entorno n de x tal que f de x, para este valor mínimo local, es menor o igual que f de x para todo x perteneciente a n, a ese entorno. Hay funciones con muchos mínimos locales. Es generalmente difícil encontrar el mínimo global para tales funciones.
Un ejemplo con millones de mínimos locales aparece en la determinación de la conformación de una molécula con energía potencial mínima. Como veis, infinidad de aplicaciones, ¿verdad? En esto de la optimización. Sin restricciones. En ello estamos. ¿Cómo reconocer un mínimo local? Si la función f es suficientemente regular, existen modos eficientes y prácticos de identificar mínimos locales. En particular, si f es dos veces diferenciable, puede decirse que si x, podemos ponerle un asterisco, es un mínimo local, examinando su gradiente con un triangulito invertido de f de x con asterisco y su hessiano, el triangulito invertido nuevamente elevado al cuadrado de f de x con asterisco. Es decir, repito, si f es dos veces diferenciable, podemos decir si x es un mínimo local a partir del examen del gradiente y de su hessiano. En concreto, pasemos a la condición necesaria de primer orden. Si x es un mínimo local y f es continuamente diferenciable, en un entorno abierto de x, con su asterisco, entonces el gradiente de f en ese punto x asterisco es igual a 0. Decimos que x asterisco es un punto estacionario. Condiciones necesarias de segundo orden. Después de haber visto la condición necesaria de primer orden. Recuerdo. Si x asterisco es un mínimo local y su hessiano, el hessiano de f, la hessiana de f es continua en un entorno abierto de x asterisco. Entonces, el gradiente de f x asterisco es 0. Y la hessiana de fx asterisco es semidefinida positiva. Semidefinida positiva. Condiciones suficientes de segundo orden. Acabamos de mencionar las condiciones necesarias de segundo orden. Si la hessiana de f es continua en un entorno abierto de x asterisco, el gradiente de fx asterisco es igual a 0. Y la hessiana de fx asterisco es definida positiva.
Entonces x asterisco es un mínimo local estricto de la función f. Las condiciones suficientes no son necesarias. Dejemos esto claro. Un ejemplo simple está dado por la función f de x igual a x elevado a 4, x a la cuarta, para la que el punto x asterisco igual a 0 es un mínimo local estricto y sin embargo su hessiano es nulo y por tanto no definido positivo. Recordad los conceptos de gradiente y de hessiano de una función. En ambos casos aparece un triángulo invertido, en el gradiente nada más que el triángulo invertido, en el hessiano ese triángulo invertido elevado al cuadrado, o con un superíndice que es 2. Cuando la función objetivo es convexa, los mínimos locales y globales son fáciles de caracterizar. Cuando f es convexa, cualquier mínimo local x asterisco es un mínimo global de f. Si además f es diferenciable, entonces cualquier punto estacionario x asterisco es un mínimo global de la función f. Veamos un ejemplo. Tenemos la función de dos variables, x sub 1, x sub 2, cuya expresión es x sub 1 al cuadrado más x sub 2 al cuadrado, más alfa x sub 1, x sub 2, más x sub 1 más 2x sub 2. Un medio, x sub 1, x sub 2, ahí vemos su gradiente, y ahora 2 alfa alfa 2, y ahora en forma de columna x sub 1, x sub 2, más 1, 2, fila, vector, forma de columna ahora x sub 1, x sub 2, gradiente de f, x sub 1, x sub 2, es igual a 2x sub 1 más alfa x sub 2 más 1. Primera fila, segunda fila, 2x sub 2 más alfa x sub 1 más 2. Ahora el hessiano
Recordad, triangulito invertido con un superíndice 2. De fx sub 1, x sub 2 es 2 alfa alfa 2. Cuando hemos hecho el desarrollo, lo acabamos de hacer, hemos indicado que esta matriz era el hessiano. O la matriz hessiana, como se quiera decir. Bueno, como sabéis, en el gradiente tenemos derivadas respecto de una variable, respecto de la otra, y en el hessiano tenemos coeficientes, 2 alfa, alfa 2. En este caso, el hessiano es definido positivo. Si, y solo si, 4 menos alfa cuadrado es positivo, mayor que 0. O equivalentemente, valor absoluto de alfa menor que 2. Si el valor absoluto de alfa es igual a 2, el hessiano es semidefinido positivo. Podría existir mínimo o no. En este caso concreto, no existe dicho mínimo, pues para alfa igual a 2 y alfa igual a menos 2, el sistema gradiente de f, x sub 1, x sub 2, es igual a 2x sub 1 más alfa x sub 2 más 1. En la segunda fila 2x sub 2 más alfa x sub 1 más 2, ya lo habíamos expresado con anterioridad, es igual a 0, 0. Este sistema es incompatible, quiero decir. El sistema que iguala a 0, 0, el vector gradiente. El gradiente de f. En x sub 1, x sub 2.
Por último, si el valor absoluto de alfa es mayor que 2, el hessiano es indefinido y no existe mínimo, aunque sí punto silla. Todavía no hemos hablado de ello, pero ya hablaremos. Podemos hacer, bueno, hay software matemático apropiado para darle distintos valores a alfa y obtener las representaciones gráficas en R3, especialmente en el tridimensional, no correspondientes. Bueno, lo vamos a dejar aquí, porque lo siguiente es abordar problemas no regulares y eso complica la cuestión y no es cuestión ahora, valga la redundancia, de complicar en exceso el desarrollo que ha sido accesible para la mayoría que tengan unos mínimos conocimientos hasta ahora en el vídeo. Lo vamos a dejar aquí. Bueno, espero que esta grabación, esta entrega de mi amigo Freud haya sido de vuestro agrado, os haya resultado útil, interesante, valiosa desde algún punto de vista. Y bueno, si es así, pues por favor le dais me gusta. Y así recibo el oportuno y necesario feedback, como digo siempre, que guía mi trabajo en el canal. Os animo a la suscripción, a los nuevos y a los veteranos, dejadme decirlo así. Ganaremos de esta manera, todos ganamos de esta manera, puesto que mi amigo Freud gana presencia en la red y se hacen viables proyectos muy, en buena medida ya muy desarrollados, muy avanzados, que darían un sentido muy profundo, más del que ya tiene, a este canal, a través de entrevistas a profesionales de gran reputación, de reconocido prestigio, en las distintas áreas de conocimiento que tocamos, que abordamos en mi amigo Freud. Otras actividades conexas que creo que serían del interés de la audiencia. No quiero olvidarme de nada. Y creo que no lo hago. Bueno, pues os recuerdo, como siempre hago, que mi amigo Freud también es el vuestro y está encantado, siempre lo está, de contar con vuestra atención, presencia, apoyo y compromiso.
con este proyecto que lleva su nombre. Me despido sin más con un saludo muy afectuoso y con la esperanza de que nos reencontremos todos y todas con ocasión de un próximo vídeo que llegará al canal y que lo hará muy pronto. Gracias por estar ahí. Hasta muy pronto, amigos y amigas, como digo. Chao, que estéis bien.